Buen día. Lo que vamos a hacer hoy día es ver un método de implementación bien en 14 minutos, según mi abuela. Para ello vamos a repasar una receta, la receta de la abuela para la implementación. ¿Sí? Los ingredientes son un equipo entusiasta, un porcentaje de ahorros que cualquier empresa debe tener para invertir, dependiendo del tamaño de la empresa. Debemos de tener equipos, licencias, muchísimas cosas. Y sobre todo un proyecto piloto que en determinado momento vayamos a tener que ejecutar. Definitivamente muchos deseos de superación e innovación al gusto, ¿no? De acuerdo a cada equipo, a cada líder, ¿sí? Y la receta, más o menos así, ¿no? Hay que motivar al equipo con la innovación e invertir un porcentaje de estos ahorros en ellos, en las personas. Hay que comprar equipos, hay que comprar licencias y dar una excelente capacitación. Una vez las personas estén capacitadas o bueno, en el camino, se empieza por generar ese proyecto piloto. Hay que medir el rendimiento del proyecto piloto, es decir, tomar métricas de lo que ha ido bien y también de lo que ha ido mal. Hay que estandarizar, es decir, hacer norma todo lo que ha salido bien, mejorar todo lo que salió mal y hay que repetir hasta que salga bien. Vamos a ser un poquito más específicos respecto de todo esto. Un equipo entusiasta. Estoy seguro que todos reconocen en su empresa las personas que van a participar de este equipo. No necesariamente tienen que ser todos. ¿Sí? Este equipo debería de ser multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que haya muchas personas involucradas en él. Deberían de tener ciertas y grandes habilidades de comunicación, porque BIM es colaboración. Debería haber confianza mutua en el equipo, pues, bueno, dentro de lo posible. Muchas ganas de aprender, muchas ganas de enseñar, porque de eso va a depender el éxito de los proyectos, el éxito de la empresa. Resilientes, es decir, resistentes a todos los fracasos que les garantizo que vamos a tener. Una motivación propia. Cada persona tiene una motivación y tiene que identificarla. Y de todas maneras, el líder debe de generar una motivación grupal. Probablemente y definitivamente el dueño de la empresa. Y hay que identificar no solamente el dueño, sino a los líderes que pueden llevar esta tarea a cabo. Ahora, hablemos del porcentaje de ahorros en inversión. Se tienen que comprar licencias, se tienen que comprar equipos, se tiene que comprar capacitación, se tiene que invertir en capacitación. Hay que entender que gasto no es igual que inversión, ni viceversa, ¿sí? Vamos a invertir porque queremos mejorar. En este caso, probablemente porque queremos seguir vigentes, porque queremos seguir trabajando, ¿no? Vamos a poder hacer con estos equipos nuevos que se van a invertir, podemos hacer más cosas en menos tiempo. ¿Sí? De repente estamos muy enfocados en generar planos o en aprovechar nuestro proyecto, o bueno, generar nuestro proyecto, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer más que eso. ¿Sí? En realidad, la introducción del BIM es el camino hacia la transformación digital, que lo que quiere decir es que vamos a hacer muchas más cosas que el día de hoy empiezan a solicitarnos, ¿no? Y si queremos aprovechar todas estas bondades, necesitamos darles muchísimas condiciones al equipo. ¿Por qué debemos invertir en licencias? Porque la legalidad es un requisito. Una empresa que no tiene como visión la legalidad va a generar problemas al mediano o de repente, en el mejor de los casos, a largo plazo. No les recomendaría no trabajar con licencias, ¿no? Hay que entrenar al equipo, debe de ser siempre y desde toda parte de la estrategia. Es decir, la capacitación es la base, porque en realidad lo que tienen que hacer las personas del equipo es empezar a aprender sin que nadie les diga, sin que nadie los obligue, sin que nadie tenga que estar empujándolos, ¿no? De repente es una característica muy usual en las personas, en los profesionales, ¿sí? Pero siempre van a haber eslabones flacos que tenemos que ir empujando, ¿no? Y de ser necesario, hay que contratar externos, es decir, equipos externos, personas externas, empresas externas, si la empresa no tiene identificada áreas de I+D, investigación y desarrollo, o áreas de TI, áreas de integración de tecnología, o un área de capacitación continua. Así que definitivamente la inversión se hace más grande si no tenemos personales para todo eso, que es bastante usual, ¿no? Las empresas, muchas veces las empresas de ingeniería o de construcción son pequeñas, ¿no? Y tienen personal de alta rotación y no invierten en estas cosas. El día de hoy ya es muy, muy necesario generarlo. Los equipos. Hablemos y veamos mucho el tema de los equipos porque realmente es ahí donde está la inversión y donde están los miedos de cuando queremos implementar. ¿Me va a alcanzar? Definitivamente es bastante inversión, ¿no? Estas computadoras más potentes tienen un nombre, ¿no? Se llaman workstation, estaciones de trabajo, donde van a estar los oficinistas realizando una parte del trabajo. Cuanto mejor sea la computadora, mejor trabajo va a tener que realizar estas personas. Y ahora hay muchas empresas que he visto que compran una computadora y quieren resultados
inmediatos, pues tampoco funciona así, ¿no? Las laptops solo deberían de ser usadas para la movilidad, es decir, para poder presentar el trabajo, para poder llevarlo a una reunión, pero no deberían ser donde se generen los trabajos. Así que si alguien les dice, oye, hay que comprar el mejor laptop del mundo, es una mala inversión. Deberíamos de tener servidores in-house. Si el trabajo, parte importante del trabajo se va a hacer dentro de una oficina, entonces necesitamos servidores dentro de ellas, ¿no? Como por ejemplo una NAS. Y para que las computadoras y los servidores y pues la parte externa que es el internet nos conectamos, necesitamos redes potentes que la soporten. Entonces todo esto se puede ahondar muchísimo, ¿no? Una workstation genérica, es decir, armada, podría estar desde los $1,500, ¿no? Una laptop más. Pero la diferencia entre las workstation y las laptops es que las laptops son menos rendidoras, es decir, son más lentas que una workstation. Así que si se dan cuenta, si cuesta más y me rinde menos, no tiene sentido usarlo, ¿sí? Claro que la movilidad solamente para eso lo deberíamos de utilizar, ¿no? En una empresa ya es un punto de vista muy diferente al de generar ah, una sola persona, una NAS, un storage, es decir, un servidor de almacenamiento que es básico para poder hacer trabajo colaborativo. Puede costar desde los $1,000. Uno recomendable para una empresa mediana puede costar $1,800. El sistema de cableado estructurado de red por puntos puede valer $75. Si nos damos 20, 40 puntos, podemos implementarlo así. Hay muchas más cosas que ver. Para eso deberían de contratar a un especialista en lo que son redes, ¿no? Redes y asesoría de equipos informáticos, de acuerdo a la cantidad de personas en una empresa. Licencias, ¿sí? Porque nosotros necesitamos que estos equipos tengan software licenciado que nosotros podamos usar para nuestro determinado trabajo. Pero para eso necesitamos ciertos requisitos, ¿no? Primero, hay que analizar nuestro flujo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Cada empresa tiene sus actividades. Estas actividades se tienen que mapear en un diagrama de flujos. Este diagrama de flujos se tiene que analizar y se tiene que mejorar. Entonces, se tiene que generar una selección y recomendación por parte de especialistas del grupo o de repente externos. Se tiene que adaptar nuestro flujo de trabajo a lo que nos ofrecen las herramientas, ¿no? Ninguna herramienta es una varita mágica que nos va a decir, bueno, así lo vamos a hacer y así tenemos renders más rápidos, así tenemos planos más rápidos, así podemos construir sin sobrecostos o sin adicionales. No existe. Eso lo hace el equipo. ¿Sí? Además, este software o este conjunto de softwares que nosotros vamos a escoger tiene que ser escalables, es decir, que tiene que tener un crecimiento. No vamos a hacer toda la inversión de una sola tandada, simplemente tenemos que ver cómo vamos a ir creciendo. ¿Sí? Y pues los vendedores de software tienen muchísimas, muy buenas ofertas alrededor de todo esto y no son baratos, son bastante caros. Y hay que pensar en todo momento en el futuro de la organización. El día de hoy nos dedicamos a algo, pero en 5 o 6 años nos vamos a dedicar a otra cosa. Así que deberíamos de pensar muy bien qué es a lo que nos queremos dedicar en el futuro. Es decir, parte de la planificación estratégica de la empresa es la compra de las licencias. De repente Autodesk es la suite más interesante y tiene un valor bastante alto, ¿no? $2,300 por año, pero ofrece una tandada de softwares de alrededor de 25 softwares que nos pueden ayudar a diferentes cosas que de repente el día de hoy no usamos. Es la suite de SIPE, que es de España, tiene una licencia perpetua que vale como $5,000, ¿no? Y pues tiene muchísimos más que 50 softwares que nos pueden ayudar al diseño de una empresa. Pero, por ejemplo, si una empresa es de arquitectura, no le interesaría SIPE de repente. Si una empresa es de ingeniería, solo le interesa Revit. O qué tal si alguien se dedica a la prefabricación, de repente le interesa Tecla, ¿no? O si solamente nos dedicamos a la arquitectura, nos interesa Archicad. Entonces hay que analizar muy bien qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y cómo vamos a interactuar con nuestros equipos de trabajo. De repente aquí está el trabajo más duro, más amplio, que es la selección de una licencia. Y el proyecto piloto, ¿sí? Hay que hablar básicamente de cómo empezar a implementar por nosotros mismos un tema bien muy interesante. Necesitamos un proyecto piloto porque si no todo lo de antes no va a entrar en un saco vacío, ¿sí? Este proyecto piloto tiene que tener ciertas características. Este proyecto debe tener riesgos que se puedan gestionar. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga cierta influencia en los tiempos, en el timing del proyecto, en los resultados para poder inspirar al cliente a que nos espere un poco más por mejores resultados y que tenga cierta flexibilidad porque básicamente toda mejora es un ensayo de error, ¿sí? Y debe de tener flexibilidad en este tema de los tiempos, ¿no? El proyecto que se vaya a seleccionar tiene que estar de acuerdo a lo que realiza la empresa, ¿no? Me ha tocado ver que ha habido empresas de diseño que dicen, pero nos vamos a dedicar a la construcción, así que hagamos un proyecto de construcción. Y yo los veo y digo, mejor esperemos aquí, ¿no? Y es muy deseable que el proyecto sea similar a otro ejecutado.
Es más, que el equipo que se haya formado para este proyecto sea gente conocida, ¿sí? Que tengamos datos, que tengamos presupuestos, que tengamos precios, que tengamos tiempos y que podamos acumular data de lo que sucedió en el proyecto pasado. Esas son muy buenas recomendaciones. Además, que el proyecto sea corto, sea sencillo, sea conocido y sea muy flexible. ¿Qué quiere decir? Que hay que involucrar al cliente y a los demás participantes del proyecto, cualquiera sea este, y decirle, va a ser nuestro proyecto piloto con Bing. Y el cliente ha aceptado tener cierta flexibilidad en estas cosas, pero les vamos a pedir a todos que se esfuercen en esto. Entonces, un buen empresario tiene la capacidad de generar este enfoque en las diferentes personas involucradas en el proyecto. Y es algo muy interesante. De repente, para algunos va a ser más fácil que otros seleccionar un proyecto. Y pues en el caso de que no se encuentre un proyecto real de aplicación que nos dé ciertas exigencias, es mucho más difícil hacerlo sobre un proyecto hipotético. Yo les recomiendo que sea un proyecto real. Así las empresas van a darse cuenta de lo que estamos haciendo o de lo que queremos lograr hacer, ¿no? Y por último, estas recomendaciones pues como diría mi abuela, es su empresa, ¿no? Piense cómo quiere que sea la empresa en la que va a trabajar el resto de su vida. Así que invirtamos bien en esta transición, en este cambio que se nos viene, no solamente con el tema del bien, sino con el tema general de la transformación digital, ¿sí? Vivimos una época muy complicada y la época que se viene después se puede ver como una amenaza, como un mejor me dedico a vender sándwich, que lo he pensado, o simplemente digo, oye, hay muchas oportunidades que podemos aprovechar. Y creo que es una buena época para generar el cambio. Tómese el tiempo en analizar nuestro flujo de trabajo. Es decir, creo que la parte más difícil, la más complicada, la más importante de todo esto es analizar la secuencia de los pasos de las actividades que realizo el día de hoy y empezar a analizar. Hay que generar métricas, hay que generar responsables, hay que generar secuencias, requisitos previos, requisitos de certificación, muchísimas cosas. Y definitivamente, si necesita ayuda, que es muy probable, contrate especialistas para los proyectos que sean especialistas en la clase de proyectos que usted realiza. Contrate capacitadores, contrate gente de TI, de integración de tecnología, para que le dé recomendaciones en los equipos de cómputo, en las redes, e implementadores, si fuera el caso, para que le dé esta clase de recomendaciones, ya no en 14 minutos, sino en 14 semanas probablemente. Pero usted tiene que tener muy claro el camino en el cual vamos a llegar a un objetivo. Y el objetivo no es aprender un software, el objetivo no es aprender a utilizar Revit, el objetivo no es hacer planos, sino el objetivo es hacer las cosas mejor. Y para eso tiene que tener muy claro ese primer contraste que tenemos aquí, ¿no? Capacitación no es igual a implementación. Si yo le pago cursos a mi gente y luego voy a exigirles que hagan BIM, no va a funcionar ahí. También, definitivamente, gasto no es igual a inversión. Yo puedo gastar y gastar y gastar y gastar y luego no voy a ver el retorno de esa inversión porque simplemente no lo he gastado de una manera planificada. Busque asesoría si es necesario, pero no hay nadie que conozca el flujo y las necesidades de su empresa mejor que usted. ¿Ya? Y hay que recordar esto y sobre todo esto, ¿no? Ese proyecto, el proyecto piloto, es solo el comienzo, ¿sí? Luego de analizado el primer proyecto, lo único que nos va a quedar hacer es revisar qué cosas han salido bien, ¿sí? Y empezamos a reunirnos en el equipo de trabajo, en confianza, en comunicación, y decir, esto ha salido bien, esto ha salido mal, y tenemos que empezar a ser resilientes, ¿no? Esa característica que pusimos todos, ¿no? Saben que esto ha sido un fracaso, busquemos, no sé, a alguien más. O esto ha sido muy bueno, implementemos lo que nos ha salido bien y sigamos. Y sobre todo, la característica más importante de la receta de la abuela es hay que repetir hasta que funcione. No se rinda ni ahora ni nunca.